Buenos días, que el Señor les bendiga poderosamente en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Son bienvenidos todos a este nuestro tiempo devocional. Es un gusto poder nuevamente tener este tiempo con usted para que oremos juntos, para que leamos la palabra de Dios juntos e identifiquemos los retos que la palabra del Señor nos plantea, retos que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Quiero animarle a que en esta mañana podamos comenzar este tiempo dándole gracias al Señor, agradeciendo a Dios por su bondad, por su misericordia. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida que nos ha dado, gracias por su protección. Usted recordará el Salmo 91, donde Dios promete que todos aquellos que habitemos al abrigo del Altísimo, dice, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos morando bajo la sombra de Él, es decir, refugiados. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y dice Dios, en respuesta a esa confianza, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, segura. Escuche, hay seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué tal si damos gracias a Dios por esa seguridad? Hay muchos temores, ¿no? Hay muchas noticias que no son alentadoras en el mundo. Ya hay rumores de guerras. Hay rumores de guerras en el mundo. Hay una tensión en los gobernantes y en los líderes del mundo. Y se presume eso, no solamente con relación a una guerra que involucrará a los países, a todos los países, sino también a los países aliados, por supuesto, sino también los países que están aliados y hay daños colaterales también, aun cuando las personas directamente no entren en guerras, pero también las pestes. El Señor Jesús dijo que en los últimos días habrían pestes, hambrunas, terremotos, así que la humanidad está siendo azotada por todos lados, y muchos están desesperados, muchos no tienen seguridad, pero aquellos que confían en el Señor caminan en seguridad, aun cuando andemos por el valle de la sombra de la muerte. Él estará con nosotros. Y todo lo que suceda a su vida, a mi vida, dice la Escritura, que nos ayudará a bien. Bendito el nombre de Dios. Así que hoy quiero animarle a que allí donde usted está, deténgase un momento. Detengamos nuestro ímpetu, detengámonos mentalmente, espiritualmente, tomémonos una pausa y agradezcamos a Dios. Padre, en esta mañana queremos acercarnos a ti para agradecer por tus cuidados, agradecer por tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y eso lo hemos experimentado tus hijos. Tú has dicho en tu palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, Señor, serían añadidas. Todas estas cosas, la comida, el techo, el abrigo, la bebida, nuestro sustento, Señor, está seguro, y eso lo hemos experimentado. Gracias por tu protección, porque tú has prometido, Señor, que los que habitamos bajo la sombra del Altísimo, tu palabra dice que moraremos allí, bajo esa sombra. Diremos a ti, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, dice tu palabra, del lazo del cazador
y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Padre, y eso lo hemos experimentado. Queremos darte gracias en esta mañana. Tómese un momento allí, mi querido, abra sus labios y dígale gracias. No sé por qué tipo de situaciones usted ha estado atravesando. No sé qué tipo de situaciones, de qué tipo de situaciones Dios le ha librado o le está librando o le ha dado promesas. Dele gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el techo, por la familia, por guardar nuestras vidas, por salvarnos, por estar conmigo, tal vez en medio de este valle de sombra de muerte, en medio de este día malo, en medio de la aflicción, Señor. He sentido tu presencia, tu apoyo, tu respaldo. Gracias. Gracias, Señor. Queremos tomarnos unos minutos para hacer un alto y agradecer, Padre. Te honramos a ti, Señor. Te bendecimos a ti, porque eres bueno. Eres bueno. El salmista David dijo: alma mía, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Gracias por cada uno de los beneficios, Señor, que has otorgado a nuestras vidas. No es porque seamos mejores que otros, no es porque los merezcamos. Padre Santo, es tu gracia sobre nosotros, es tu amor, es tu misericordia, Señor. Y hoy queremos, Padre Celestial, reconocer que eres tú, que es tu bondad, Señor, porque muchas veces no hemos sido fieles, pero tú te has mantenido fiel, y esa fidelidad nos inspira, Señor, a corregir, nos inspira a levantarnos, nos inspira a serte fieles, Padre. Gracias, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos, por nuestros vecinos. Gracias. Gracias por la iglesia, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros amigos, Señor, en la iglesia. Gracias. Gracias por lo que tú estás salvando. Gracias por los que ya son salvos. Gracias por lo que en este año tú nos permitirás alcanzar para tu reino. Gracias, mi Dios. Te bendecimos en este día, Padre. Y el deseo de nuestro corazón es que tú hables a nuestra vida el día de hoy. Yo, Señor, dispongo mi corazón. Dígale al Padre en esta mañana. Yo dispongo mi corazón para escuchar tu palabra. ¿Cuál es el reto que tu palabra plantea para mí en este día? Dame la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento. Dame la revelación, Padre, para poder no solamente tener una comprensión en mi mente, sino que, Padre, tu palabra impacte mi espíritu, impacte mi ser, Padre, y me transforme, y que hoy pueda dar un paso más en esta misión, en este objetivo de ser más como Jesús. Espíritu Santo, guíame, porque tú has venido y estás en mi vida para guiarme a toda verdad, para revelarme a Cristo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gracias al Señor. Bueno, bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos todos a nuestro tiempo devocional. Quiero invitarle que tome su Biblia. Tome su Biblia. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a leer. Estamos prácticamente en la mitad del libro. Hechos tiene 28 capítulos. Bueno, estamos un poquito más allá de la mitad. Estamos en el capítulo y vamos a finalizar hoy el capítulo 15. Ayer iniciamos la lectura del pasaje que vamos a concluir el día de hoy. Pero no quise pasar al capítulo 16 porque en este pasaje he identificado un reto, uno de los más desafiantes, porque si hay un problema hoy en día, tiene que ver con la forma en que nosotros enfrentamos las diferencias, la forma en que las manejamos. Hoy en día
el no saber manejar las diferencias ha llevado a muchos matrimonios al divorcio, ha llevado a muchos padres e hijos a romper esa relación, ha llevado a muchos creyentes a apartarse de Dios, ha llevado a muchos ministros quedar como prácticamente enemigos. El no saber manejar las diferencias. Naturalmente tenemos una tendencia a imponer nuestro criterio, a imponer nuestra voluntad, porque siempre o por lo general, siempre pensamos que la manera que tenemos nosotros de creer, la manera que tenemos nosotros de ver un asunto, la cosmovisión que tenemos nosotros es la correcta. Y apoyados en esto, violentamos el derecho que tienen las demás personas de pensar diferente, ni hablar en el aspecto político, en el aspecto deportivo, el aspecto religioso, ni hablar de esos tres temas que son y que han sido y que serán una especie de foco donde siempre habrán discusiones y peleas que provoquen no solamente desacuerdos, separaciones, sino daño profundo. Yo he hecho un análisis acerca del valor que Dios le da a las relaciones, que Dios le da a la comunión, al compañerismo. Y he encontrado que por lo menos los 10 mandamientos están enfocados en proteger la comunión, en proteger las relaciones. ¿Oyó eso? Los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos Dios los dio para regular la relación del hombre con Dios. Cuando usted lee los 4 mandamientos, usted se va a dar cuenta, los primeros 4 de los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta que el Señor habla de cómo esos mandamientos regulan el trato y la relación de Dios, del hombre con su Creador. Pero los otros 6 mandamientos restantes regulan el trato del hombre con su prójimo. Con su prójimo. Entonces yo he encontrado que las relaciones son muy importantes. De hecho, el Señor Jesús dijo que si usted lleva al altar una ofrenda y allí en el altar usted se acuerda que tuvo una diferencia con alguien, una discusión, una pelea, la Biblia dice que usted debe dejar allí su ofrenda. No debe llevársela, ¿no? Debe dejarla allí y debe ir y reconciliarse primero con su hermano y después venir y presentar su ofrenda. El Señor también dijo que era tan delicado el tema de cómo tratamos a nuestro prójimo, de que si le decimos nosotros a nuestro prójimo necio o fatuo, si le decimos eso, dice la Biblia, quedaremos expuestos al lago de fuego, que es el infierno. Bueno, el lago de fuego, que es la muerte segunda. Dice, quedamos expuestos. Y si usted mira, por ejemplo, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículo 19, cuando se nos habla de la parábola del rico y Lázaro, por supuesto que se nos habla enfatiza en la escena, en la eternidad, donde el rico fue sepultado y fue al infierno, y Lázaro fue a un lugar de consolación. Si nosotros comenzamos a mirar la razón del por qué el rico fue al infierno, nos vamos a dar cuenta que era porque no tenía una buena relación. Él era indiferente a la necesidad de Lázaro. Ahora, ¿de dónde saco esto? Eso lo dice el texto, pero también cuando usted toma en cuenta el contexto, Jesús viene hablando a los fariseos de esa indiferencia que les impide a ellos atender las necesidades de las demás personas que están a su alrededor, de darle mucho valor al dinero por encima de la dignidad de las personas. Y por eso el Señor termina
hablando de ese pasaje. En síntesis, mis queridos, Dios le da mucho valor a las relaciones. Tal vez nosotros podemos pensar que discutir, pelear, no va a impedirnos que nosotros tengamos una comunión con Dios. Ese es un error. De hecho, escúchenme los que están casados, los esposos. La Biblia dice que si usted trata mal a su esposa, sus oraciones son estorbadas. El trato hostil, el trato hiriente que un esposo le da a su esposa, le impiden tener comunión con Dios. Es posible que el hombre pueda ponerse a orar, pero escúchame, Dios no escuchará esa oración. ¿Por qué, pastor? La palabra de Dios dice: maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por supuesto, también una esposa que trata mal a su esposo, ella no puede pretender tener una buena comunión con Dios. No va a tener una buena comunión con Dios si usted es una mujer altanera, una mujer agresiva con sus palabras, con su esposo, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, vamos a ser cristianos. Tomando como patrón, tomando como referencia la enseñanza de la Biblia. ¿Oyó? La enseñanza de la Biblia. Entonces, quiero animarle a que leamos capítulo 15, versículo 36, para mirar cuál es el reto que Dios nos plantea en esta mañana. Dice: después de algunos días, este versículo lo leímos el devocional pasado. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Bueno, tal vez cualquier persona pudiera pensar que entre los santos no se presentan diferencias. Entre los ministros, entre los apóstoles, no se presentan diferencias. Este pasaje es un ejemplo claro, o una evidencia más bien, de que sí se presentan diferencias. Sí hay diferencias. Siempre ha habido, siempre habrá y habrá diferencias. El problema no es que hayan diferencias, el problema es cómo nosotros manejamos las diferencias. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué sucedió aquí? Recuerde que Pablo y Bernabé, que era Bernabé, el primer compañero de ministerio de Pablo en su primer viaje misionero, habían regresado y se quedaron en Antioquía, la iglesia de Antioquía, que era la iglesia que los había encomendado el ministerio. Sucedió un problema que después resolvieron por la dirección del Espíritu Santo y de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Pero después de un tiempo, dice la Biblia que Pablo le dijo a Bernabé: bueno, Bernabé, ¿qué será de la vida de los hermanos que alcanzamos para el reino? ¿Qué tal si vamos y le hacemos una visita para ver cómo están? Oh, maravilloso. Entonces este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero antes de salir, tuvieron un desacuerdo. ¿Cuál fue el problema? El problema era que Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos.
Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, que también es cristiano y también es un servidor de Dios, pero que en un momento se comprometió con la obra en el primer viaje, pero después se apartó de ellos. El apóstol Pablo no vio eso con buenos ojos. Pablo es un hombre bastante radical. Pablo es un hombre que toma muy en serio el compromiso. Y Pablo, creo que uno de los problemas que enfrentan las personas así es cuando las personas que le acompañan en una labor no tienen la misma firmeza de compromiso. Y Pablo sufrió eso. Pablo, tal vez, vamos a especular un poquito. Vamos a hacer uso de nuestra imaginación para tratar de deducir qué fue lo que pasó aquí. En el primer viaje misionero era un equipo de 3, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y se había estrechado el compañerismo. Me imagino yo que se delegaban funciones, era un equipo de trabajo. Y me imagino que Pablo se había acostumbrado a trabajar y a manejar las cosas de esa manera. Es decir, que confiaba en su equipo. Pero una persona del equipo, Juan Marcos, lo dejó comprometido, dejó el ministerio tirado. Pablo no vio bien, no vio con buenos ojos eso. Y Pablo, ellos siguieron, ¿no? Pablo y Bernabé siguieron el ministerio, pero a Pablo le quedó eso en su corazón. Era bastante radical con eso. Bueno, ok, se apartó y siguieron, la obra de Dios se hizo. Ahora en este segundo viaje, tal vez Bernabé no le dio tanta importancia. Es posible que Juan Marcos tuvo un momento de debilidad, su compromiso no era tan fuerte, pero ya habían pasado algún tiempo. Tal vez Juan Marcos había madurado, ya podía asumir tal vez los compromisos con otra actitud, ya era como más firme en el ministerio. Ahora sí es posible que pudiera comenzar y terminar la obra. Tal vez tenía la intención, tenía la pasión para eso. Pero cuando Pablo se da cuenta que Bernabé quiere llevar a su segundo viaje misionero a su sobrino a su sobrino Juan Marcos, no ve bien. Y allí hubo un desacuerdo. No me parece que Juan Marcos deba acompañarnos, porque recuerda que él se comprometió la vez pasada y no cumplió. Nos abandonó, se apartó, no quiso hacer la obra. Es posible que Juan Marcos haya cambiado. Es posible que Bernabé haya tomado esto en consideración y que haya pensado pues darle una segunda oportunidad, cosa que a Pablo no le pareció. Y este fue el motivo del desacuerdo. Estaban en desacuerdo y dice la Biblia que tuvieron una discusión, un desacuerdo entre ellos, y tuvo una discusión bastante fuerte. Versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo un desacuerdo, una situación que no se pudo resolver. Ahora, ¿cuál fue la decisión que se tomó? La decisión que se tomó fue que Pablo buscó a Silas y siguieron el ministerio, y Bernabé se fue con Juan Marcos. ¿Cómo resolvieron eso? Es posible que hayan conversado entre ellos. Bueno, no vamos a poder ponernos de acuerdo en esto. Así que lo más saludable es que usted tome otro rumbo diferente. Así que tomaron caminos diferentes. Pero ellos siguieron siendo hermanos, siguieron siendo cristianos, siguieron siendo compañeros, porque ellos trabajaban en el ministerio. Es decir, ese desacuerdo no los convirtió a ellos en enemigos,
tuvieron un desacuerdo y no pudieron seguir juntos, pero eso no quiere decir que tenían que convertirse en enemigos, que ya no se podían ver ni en las esquinas. Eso no quiere decir eso. Siguieron su ministerio. Bernabé y Juan Marcos navegaron a Chipre y Pablo y Silas salieron para Cilicia, para Siria y para Cilicia a hacer su trabajo. Entonces, aquí se plantea el desafío para nosotros el día de hoy. ¿Cuál es el desafío? El desafío es aprender a manejar con madurez las diferencias. Porque como he dicho, las diferencias siempre han existido y siempre existirán. Las personas no somos iguales, no vemos las cosas de la misma manera, desde la misma perspectiva. Pero lo importante es aprender a manejar las diferencias, aprender a respetar la diferencia de conceptos. Hay personas que piensan diferente a usted y por el hecho de ser diferente, de pensar diferente a usted, no quiere decir que son enemigos suyos o que usted debe verlos como una amenaza. La esposa a veces piensa diferente al esposo, el esposo piensa diferente a la esposa. Habrán algunas cosas que tendrán en común, por supuesto, pero que convivirán y mantendrán sus diferencias de criterio en algunas cosas. ¿Cómo maneja usted que está casado, que está casada? ¿Cómo maneja las diferencias? Se convierten en una discusión, en una pelea, en una situación que los divide y que los convierte como rivales, en enemigos. Es así como lo que las diferencias logran hacer en sus relaciones. Porque yo no veo aquí a Pablo. Pablo tomó su camino, pero usted verá más adelante cómo sigue la comunión entre ellos. Ok, hubo un desacuerdo ministerial, ya no podemos seguir trabajando juntos. Entonces vamos a seguir en el Señor, vamos a seguir siendo hermanos. No podremos caminar juntos en esa parte, porque la Biblia dice que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo, no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Entonces, el punto acá es que hay diferencias de todo tipo. Y yo quiero animarle a que usted identifique, porque necesitamos aclarar este punto, las diferencias. Hay diferencias de tipo conceptual, lo que tiene que ver con su concepto, con su manera de ver las cosas, su manera de interpretar las cosas. Cada quien tiene su propia forma y usted debe respetar la forma de la gente para que la gente también respete su forma. Hay cuestiones, por ejemplo, el tema político, por ejemplo, a propósito, que está de moda en estos días. De vez en vez se pone de moda el tiempo político y la política divide a veces hasta los familiares, porque uno piensa que este candidato es mejor que el otro y el otro. Mi querido, mi querida, esas son cuestiones de tipo conceptual. Todos los hombres son malos, todos los hombres. Solo hay uno bueno, dijo Jesús, el Señor. Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay bueno uno, Dios. Entonces, no podemos ponernos a pelear por los hombres. Defienda respete el criterio de los demás y exija que le respeten el suyo cuando está siendo vulnerado. Entonces hay cuestiones, y el punto es hay cuestiones de tipo conceptual que no tienen por qué hacernos que peleemos. En el matrimonio, por ejemplo, ¿qué piensas tú? Le dirá al esposo a la esposa o la esposa al esposo. ¿Qué piensas tú acerca de este tema? De pronto su esposa, su esposo no piensa igual que usted, pero usted tiene que respetar eso. Ahora, hay situaciones coyunturales. En el caso religioso, hay temas doctrinales, por ejemplo, que sí se necesita estar de acuerdo. Que no puede haber diferencia. Necesita haber unidad en el tema doctrinal. Pero usted también va a encontrar las diferencias, va a ver que hay diferencia, por ejemplo, de visión y de propósito. Hay diferencia, por ejemplo, en cuanto a los valores que tienen las personas, hay diferencia. Ahora, las diferencias no pueden hacernos discutir ni pelear con las demás personas. Lo más sabio que usted puede hacer
con las diferencias, es cuando se dan en el tipo de valores, cuando se dan en el tipo, por ejemplo, doctrinal, la Biblia dice es tomar distancia, pero no llenar nuestro corazón de odio, ni atacar a los demás porque piensen diferente a nosotros. Escuche esto, porque esa situación está llevando a muchas personas al infierno. Está llevando a muchas personas al infierno. Porque Jesús lo dijo claramente. Si usted le dice fatuo, estúpido, usted maltrata a una persona porque tiene un concepto diferente al suyo, usted se siente con el derecho de vulnerar ese derecho que esa persona tiene. La Biblia dice que usted queda expuesto al lago de fuego. En la iglesia también se presentan diferencias de criterios. Entonces, que si se puede usar el pantalón, que si no se puede usar pantalón, que si solamente hay que usar falda las mujeres, que si se puede usar maquillaje, que si se pueden cortar el cabello, que si se pueden usar prendas, que si no se pueden usar, que si Dios hubiese querido que la mujer tuviera arete, la hubiera hecho con arete. Bueno, los que usan arete dicen, bueno, si Dios hubiera querido que nosotros usáramos ropa, también nos hubiera hecho con ropa. Entonces, y se forma una discusión sobre temas que son irrelevantes. ¿Cuáles son los temas fundamentales en los que debemos tener unidad? En los temas doctrinales. Una doctrina es una verdad de la cual la Biblia habla, no basado en interpretaciones de uno o dos versículos. Una doctrina es una verdad de la cual la Biblia habla explícitamente. Esa es una doctrina. Jesucristo es Dios. Esa es una doctrina. Escúcheme bien. Hay un único Dios. No adoramos al Dios, a un Dios. No, adoramos al único Dios. Hay un solo Dios. No hay ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Escúcheme bien. Hay un consolador, un Espíritu Santo que ha sido enviado. Hay una iglesia, un cuerpo. Dice la Biblia que el Señor murió para romper las divisiones y unir en su propio cuerpo a todas las personas. Hay doctrinas en las cuales necesitamos estar unidos. Y si alguien no comparte mi doctrina porque se ha inventado, porque ha creído otra, bueno, entonces guardamos distancia, pero yo no voy a permitir que una persona que piensa diferente a mí sea mi enemigo. No puedo hacerlo. No puedo verlo como un rival. Y qué lindo que esto comenzara con la vida de los pastores primero. Porque muchas veces ven a los demás pastores como rivales. No soportan que otro pastor venga y plante una iglesia donde ya ellos tienen cerca, o en un lugar, un sector donde ellos tienen una iglesia plantada. Que planten todas las iglesias que quieran. Porque las almas al fin y al cabo son de Jesucristo. O ministros, líderes que se sienten mejor o que se ven como superiores porque hacen o no hacen determinadas cosas. Escúcheme bien. El carácter de Cristo en nosotros nos lleva a ser amorosos con todos, amar a todos, a ser como Jesús es. Ser amoroso, ser paciente, ser manso, ser radical también, pero que mis convicciones no me lleven a vulnerar los derechos de las demás personas. El alma de las personas no pueden ser herida porque tiene una diferencia conmigo, porque yo no voy a herir a una persona porque piense diferente de mí. Tengo un compromiso, una responsabilidad con enseñar la palabra de Dios. Y sé que lo que enseño muchas veces a la gente no le agrada. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Si aceptas la palabra, bendito Dios. Y si no la aceptas, igual. Cada quien entregará cuenta a Dios de lo que hace, de lo que digiere, no solamente de lo que digiere espiritualmente, de lo que tú recibes, tú vas a entregar cuenta a Dios. Entonces mi compromiso es con Dios y con todos aquellos que quieran escuchar de buena gana la palabra de Dios. Y el que no la quiera escuchar, bueno, está en su derecho. No voy a condenarlo tampoco por eso, porque Jesucristo no vino a condenar, Él vino a dar vida. Un día cada quien tendrá que entregar cuenta a Dios. No dejemos, quiero concluir diciéndole, no dejemos
que las diferencias nos conviertan en enemigos. No dejemos que las diferencias nos conviertan en enemigos. Usted tendrá que tomar distancia en algún momento dado por alguien que está doctrinalmente diferente a usted. Una persona a lo mejor que vive, que sus valores son diferentes a los suyos. Una persona que tal vez de pronto tiene conceptos políticos diferentes a los suyos, usted mantendrá su distancia, no tocará ciertos temas. Esos temas no los tocará en sus conversaciones, usted se enfocará en lo que tienen en común, pero lo importante es respetar a la gente, respetar sus diferencias. Tenemos que, si Dios nos pone y la gente viene a pedir un concepto, a pedir un consejo, debemos darle el consejo de la palabra de Dios e impedir que nuestro criterio, que nuestras opiniones, que nuestra carnalidad se levante por encima de la palabra de Dios para herir a la gente. Eso no podemos hacerlo, porque usted será responsable delante de Dios. De toda palabra ociosa que salga de su boca, usted tendrá que dar cuenta en el día del juicio. Entonces, vamos a manejar con madurez nuestras diferencias. Tus diferencias en tu matrimonio, tus diferencias entre tus vecinos, tus diferencias en la iglesia, tus diferencias con las demás personas. Manéjala con mucho respeto. No permitas que el hecho de que otra persona piense diferente a ti te vaya a hacer pensar que tienes el derecho de agredirle, de hablar mal, de insultarle. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Si usted está dispuesto a aceptar este reto, manejar con madurez sus diferencias, dígale al Padre, ¿y dónde está, Padre? Dígale, ore conmigo, diga: Padre, yo quiero pedirte en esta mañana perdón por todas aquellas veces que he ofendido, que he vulnerado el derecho de los demás, simple y sencillamente porque piensan diferente a mí. Perdóname, Señor, si he sacrificado mis relaciones, el compañerismo, si he, Señor, puesto en tela de juicio el testimonio de Jesucristo, porque las personas piensan diferente a mí. Padre, perdóname. Y hoy me comprometo, dígale, hoy me comprometo, Señor, a manejar con madurez las diferencias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi querido, y recuerde esto: aprenda a manejar con madurez las diferencias. Dios le bendiga.